Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar los 7 pinceles más importantes que considero yo para esculpir en Blender. Bueno, como podemos ver en Blender tenemos una gran variedad de pinceles desde las últimas actualizaciones. Han estado agregando cada vez más. Tenemos lo que son pinceles básicos para geometría, tenemos algunos de simulación para lo que sería tela, tenemos igual pinceles para pintar. Vamos a ver principalmente los generales, que son los pinceles que se ocupan normalmente para esculpir. Aquí tengo este personaje ya esculpido desde hace un tiempo, este personaje que hice de Atom Eve. Les voy a mostrar los 7 pinceles que siempre ocupo para esculpir personajes como este, y en qué fases los ocupo y cómo podríamos ocuparlos. El primer pincel que tenemos es el de Move o el de Grab, que lo tenemos aquí en la parte de abajo. Aquí está, su atajo directo es la tecla G, o podemos acceder a él desde la barra de aquí abajo. Aquí tenemos lo que es el Grab. Una pequeña explicación rápida antes de comenzar: para hacer más grande el pincel es con la tecla F, como podemos ver, con la F, y para cambiar lo que sería aquí la fuerza en la parte izquierda es con Shift F. También podemos cambiar aquí lo que es la fuerza desde aquí o el tamaño. Bueno, una vez aclarado esto, el pincel de mover considero que es el más importante, ya que este nos permite mover grandes zonas de lo que es nuestro modelo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la cara, podemos deformarla, podemos agrandarla. Vamos a aislar esto. Nosotros podemos mover estas zonas, por ejemplo, meterlas, sacarlas, modificar grandes zonas. También nos sirve para mover pequeños detalles. Por ejemplo, supongamos que esta oreja la queremos hacer un poco más puntiaguda, pues nosotros aquí podremos ir moviendo poco a poco. O si queremos agrandarla o cambiarle lo que es la forma, también lo podemos ocupar sin necesidad de agregar nueva geometría. Esta herramienta la vamos a ocupar en todo momento. Por ejemplo, si queremos modificar lo que es alguna zona, por ejemplo aquí del pie, podríamos agarrar y moverlo simplemente. Nos sirve para retocar lo que son zonas específicas de nuestro modelo sin necesidad de cambiar la geometría. Como podemos ver aquí, tenemos la geometría y nosotros no vamos a modificar esta, solo vamos a ir moviéndola. Es muy similar a lo que es el Proportional Editing que tenemos en la parte de arriba, que nosotros ocupamos al momento de estar modelando, solo que esta herramienta la vamos a ocupar principalmente para mover zonas grandes o pequeñas, para hacer correcciones o para empezar a hacer lo que es nuestra geometría. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos lo que es esta esfera y quisiéramos empezar a esculpir lo que es una cara, ocuparíamos lo que es la herramienta de mover o de grab para empezar a darle la forma a lo que sería esta cara. Podríamos empezar a marcar aquí un poco lo que es la forma y poco a poco empezaríamos a esculpir, ya que como vemos podemos mover grandes partes sin cambiar lo que son los polígonos. Ya de aquí nada más le agregaríamos un remesh y ya podríamos empezar a suavizar. En conclusión, esta herramienta de grab nos sirve bastante para mover lo que son distintas zonas de nuestro modelo sin necesidad de modificar la geometría. Bien, ahora vamos a pasar a otro pincel bastante importante que suelo ocupar siempre sí o sí, que es la herramienta de Clay Strip. La tenemos aquí en el lado izquierdo, vamos a seleccionarla y esta herramienta lo que hace es agregar geometría de una manera sucia, como podemos ver. Esto nos sirve mucho al principio cuando estamos esculpiendo para agregar grandes detalles. Como podemos ver, podemos agregar volumen bastante rápido, igual podríamos agregar más volumen. Cuando estamos esculpiendo y queremos agregar volumen bastante rápido, este es uno de los mejores pinceles que podemos estar ocupando para ir agregando más volumen o más geometría al momento de esculpir. Esta herramienta principalmente se ocupa al principio, cuando estamos generando lo que es todo nuestro modelo. Antes de empezar a dar detalle, nosotros podemos cambiar la geometría bastante de nuestros modelos. También nosotros podemos invertir lo que es este pincel. Por ejemplo, primero empezamos agregando geometría, pero si presionamos el control, vamos a ver que ahora vamos a restar geometría. Entonces nosotros aquí ya podemos ir generando lo que son algunos huecos, como podemos ir viendo, o igual nosotros podríamos ir tapando lo que son estas partes, estos huecos, igual agregando más geometría. Antes de continuar, les voy a enseñar un pincel que como tal no lo considero un pincel, ya que lo tenemos fácilmente y se ocupa siempre, que es el Smooth. Por ejemplo, si nosotros generamos geometría aquí como vimos, nosotros podemos suavizar esto con el Shift y se va a activar lo que es el Smooth. Presionamos Shift y se suaviza. Igual podríamos agarrar lo que es el pincel de Smooth, pero como tiene un acceso directo con el Shift, como tal no lo voy a considerar como un pincel, ya que esto es bastante básico. Entonces recuerden que con el Shift podemos ir suavizando todo lo que vayamos haciendo. Por ejemplo, esta parte que ya está hecha la voy a suavizar también para que vean cómo se va perdiendo el detalle, pero también se va suavizando lo que es esta zona. Ahora vamos a pasar a otro pincel bastante importante, que es el de Draw Sharp. El Draw Sharp es como si tuviéramos un cuchillo y este nos generara lo que son algunas líneas. Como podemos ver, es como si cortara
generando lo que son estas líneas bastante profundas. Este pincel también nos sirve bastante para muchas cosas. Por ejemplo, en la parte de aquí del abdomen podemos ocupar lo que es el Draw Sharp para marcar esta parte, para marcar estas zonas nos sirve bastante. Recuerden que también tenemos la opción de invertir el pincel, por lo que con control podemos invertirlo, que también es bastante útil. Por ejemplo, aquí quisiéramos darle un poco más de volumen, haríamos nuestro pincel más grande, y si invertimos lo que es el Draw Sharp con el control, podemos empezar a hacer estas formas un poco más filosas hacia afuera. Igual, por ejemplo, cuando estamos modelando lo que es aquí los labios, nos sirve bastante invertir lo que es el Draw Sharp para dejar estas zonas más filosas. O igual, por ejemplo, aquí en la cabeza, si invertimos el Draw Sharp, podemos marcar un poco más lo que es la mandíbula, y si lo dejamos normal también podemos agregar más detalles a lo que serían estas zonas. Podemos ir creando lo que son todas este tipo de hendiduras, o también podríamos marcar lo que son estas zonas bastante fácil con el Draw Sharp. Así que el Draw Sharp lo vamos a ocupar principalmente para generar estas zonas bastante marcadas. Igual, por ejemplo, aquí en la nariz podemos ir marcando más, pero también podemos ir detallando, invirtiendo lo que es el Draw Sharp con control para dejar zonas más filosas. Vamos a pasar con otro pincel bastante útil, que es el Draw. Lo tenemos aquí en la parte izquierda, el Draw. El Draw nos genera lo que es un pequeño volumen, como podemos ver. Nos genera este volumen, es igual como el de mover, no va a cambiar la geometría, solo va a generar un volumen hacia afuera bastante suavizado. Este también se ocupa bastante en algunas zonas, por ejemplo aquí en lo que es el ojo, nosotros podemos hacer el pincel más pequeño y marcar lo que es este pequeño relieve que encontramos aquí. O para darle un poco más de volumen a algunas zonas, por ejemplo si quisiera que esto tuviera un poco más de volumen redondo, también podríamos pasarle lo que es el Draw. Y también nos serviría para marcar algunas zonas, por ejemplo del labio. Aquí ya lo difuminé para que veamos. Si lo hacemos más chiquito podemos ir marcando estas zonas. Daría un poco el efecto como el que vimos del Draw Sharp, solo que un poco más controlado. Para agregar volumen en algunas zonas también es bastante fácil, bastante rápido de hacer. Por ejemplo aquí en lo que tenemos las manos también ocupo lo que es el Draw para generar lo que son estas líneas. Voy a difuminar esta línea y ahora con el pincel de Draw que lo tenemos marcado vamos a generar lo que son la línea aquí de los tendones, y ya esto lo podríamos ir suavizando para que tenga un poco mejor el efecto. Para este tipo de cosas normalmente ocupo el Draw para zonas que quiero generar un poco de volumen, pero que no sea puntiagudo, para no ocupar lo que es el Draw Sharp y que sea un poquito más suavizado. También podemos invertirlo obviamente con control para generar este tipo de hendiduras más suavizadas, más controladas. Vamos a pasar a otro pincel que es el Inflate, lo tenemos en la parte de abajo. El Inflate, como su nombre lo dice, va a inflar lo que son algunas zonas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer alguna zona más grande, por ejemplo un dedo, en vez de usar lo que es el de Move, ya que ese solo nos mueve alguna parte, podemos usar lo que es el Inflate. Vamos a hacer un poco más grueso este dedo y vamos a pasarle el pincel, y como podemos ver se está haciendo más grande proporcionalmente. Igual podemos hacer lo mismo si queremos hacer más delgado algún dedo, presionamos control y vamos viendo cómo se va haciendo más pequeño, se va desinflando. Este pincel nos sirve para retocar mucho lo que son algunas zonas, por ejemplo aquí los dedos, o para inflar o hacer más grandes algunas zonas. Por ejemplo si quisiéramos hacer un poco más ancha la pierna podríamos pasarle el de Inflate, o igual si quisiéramos reducir alguna zona como esta parte. Igual aquí por ejemplo si queremos hacer más grandes o más pequeños lo que es la parte de los pechos, podemos ocupar lo que es el Inflate para modificarlo de una manera más rápida. O para zonas aquí por ejemplo en el hombro, igual queremos hacerlo un poco más grande, en la cara, en la nariz, queremos darle un poco más de volumen, podemos ocupar lo que es simplemente el Inflate. Ahora vamos a pasar con otro pincel que es el Scrape. Aquí lo tenemos. El Scrape lo que va a hacer es aplanarnos lo que son algunas zonas. Por ejemplo aquí en la nariz vamos a ver. Si tenemos el Scrape es como si nosotros lo aplanáramos. Esto nos sirve mucho para generar efectos estilizados o para generar efectos de tipo roca o hard surface. Normalmente cuando se esculpe un cuerpo lo suelo ocupar, pero solo en algunas zonas para hacer el blocking, para marcar lo que son algunas zonas. Pero donde más lo suelo ocupar son en objetos sólidos, como podría ser alguna gema. Por ejemplo aquí tenemos lo que es esta parte que estábamos modificando hace rato. Si usamos el Scrape vamos a ver que empezamos a aplanar este modelo y generamos zonas bastante duras. Entonces esto nos serviría bastante para lo que es crear algún tipo de roca, algún tipo de gemas. Con el Scrape podemos generar este tipo de modelo un poco más hard surface, y ya nosotros igual lo podríamos retocar con distintos pinceles, como podría ser el Draw Sharp que vimos. Por ejemplo si esta fuera una roca, generarle lo que son algunos cortes, algunas grietas, o también podríamos resaltar un poco lo que son estas curvas, igual con
con el mismo pincel de Draw Sharp podríamos marcar un poquito mejor lo que son estas zonas. Y así podríamos generar este tipo de modelados. Igual, por ejemplo, aquí con el Scrape podríamos hacer lo que son las uñas, que es bastante fácil. Ocupamos lo que es el pincel de Scrape y aquí vamos aplanando un poco lo que es esta zona de lo que serían las uñas. Y ya aquí nada más podríamos marcar un poco lo que es la zona de las uñas. También nos sirve bastante para lo que son estos detalles más planos. Y ya por último vamos a pasar con lo que es el pincel de pinch. Lo tenemos aquí en la parte derecha, pinch. Su acceso directo de este pincel es la tecla P. El pinch, como su nombre nos dice, nos va a pinchar una zona, la va a ir reduciendo. Vamos a ver cómo funciona esto. Es muy útil para zonas como lo son los labios. Si nosotros tenemos el pinch, vemos como esta zona de adentro se va reduciendo. O por ejemplo vamos a ver lo que es este borde, se va a ir pinchando hacia adentro. Igual vamos a ver aquí en esta línea cómo la geometría va yendo hacia adentro. El pinch normalmente lo ocupo en lugares donde quiero que la geometría esté superpuesta. Por ejemplo, si aquí marco lo que es esta parte, lo marco bastante. Lo voy a marcar, pero esto nunca se va a unir como tal. Siempre va a estar así, nos va a generar pues esta forma. Entonces, si yo quiero que esta parte esté un poco más unida, más pegada al cuerpo, vamos a ocupar el pinch. Y el pinch lo que va a hacer pues es juntarnos esas dos partes de la geometría. Y de esta forma podemos unir estas dos partes, podemos generar efectos bastante interesantes, algunos pliegues o algunas formas que queramos juntar. Por ejemplo, aquí también podríamos juntar esta parte del brazo. Lo vamos a hacer así para que se vea bastante. Como podemos ver, lo unió. Igual podemos invertir lo que es el pinch con control para separar lo que son algunas zonas. Normalmente lo que vamos es para unir dos partes para dejarlas más juntas. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea y con el pinch las vamos a unir. Ahí quedaría esta línea bastante bien, ya que nosotros podríamos suavizar, podríamos generar, no sé, lo que es algún tipo de cicatriz. Vamos a hacer esto más pequeño, algún tipo de corte, y ya aquí con el pinch igual podemos ir pinchando un poco más esta zona para hacerla un poco más fina. Aquí nos faltaría pues más resolución, pero como vemos estas partes se van pinchando y para eso nos sirve lo que es el pinch principalmente. Bueno, estos son los 7 pinceles que normalmente suelo ocupar para todo, desde el principio hasta el fin de un modelo. Aquí tenemos igual bastantes pinceles, hay algunos que ocupo puntualmente, pero normalmente suelo ocupar nada más esos 7. Igual pueden probar con todos estos pinceles para ver qué hacen, les recomiendo que hagan eso. Y bueno, esto sería todo. Si les gustó el video denle like, comentan y compartan y déjenme en los comentarios cuál es su pincel favorito para esculpir. Y nos vemos hasta la próxima, bye.